Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Ageo, capítulo 1, versículos 3 al 9. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia hoy, agradeciendo, Señor, el que nos permita tener su palabra para nuestra vida. Gracias por su presencia, gracias por el fluir de su Espíritu Santo. Permítanos, oh Dios, a través de esta palabra despertar, entender, comprender lo que hoy usted hablará a nuestra vida. Gracias por todo lo que usted hará. En el nombre de Jesús le agradecemos infinitamente. Gracias, Señor. Amén y amén. De ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy comenzamos una nueva serie. Terminamos ya la serie Camino al Poder y comenzamos una nueva serie que es breve. Solo tiene tres lecciones, basada por supuesto en el libro de Ageo. Este libro de Ageo es un libro muy práctico que consta de 2 capítulos solamente. Muy intenso, sí, por supuesto, con mucha enseñanza para los cristianos de hoy, con mucho enfoque a la vida cristiana. El autor de este libro, que fue escrito unos 520 años antes de Cristo, es un profeta que se expresó de una manera muy directa, muy franca y también por supuesto muy clara. Los temas a los cuales por supuesto el profeta se refirió se relacionaban con los asuntos de la vida diaria. Ageo transmitió el mensaje de Dios con la ayuda del Espíritu Santo con una sencillez increíble, y empleó también un lenguaje familiar, comprensible para todos. Las circunstancias que hicieron necesaria, por supuesto, la profecía de Ageo nos traslada a los últimos acontecimientos del Antiguo Testamento, cuando la ruina moral de Israel llegó, por supuesto, a lo más bajo. Tanto así que Dios sencillamente declaró a ese pueblo: Loadmi, no es mi pueblo. Ese es el significado. Cuando vemos en el libro de Oseas capítulo 1 versículo 9, dice: ponle por nombre Loadmi,
porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así se dirigió a Israel. Era tanto lo que había sucedido, la decadencia moral de Israel, que Dios les habló de esa manera. Mucho tiempo después, viendo la historia, 10 tribus fueron llevadas al cautiverio, y más tarde también Judá y Benjamín, las 2 tribus restantes. El enemigo destruyó totalmente Jerusalén y por supuesto también destruyó el templo. El templo ya estaba privado de la gloria de Jehová, por lo tanto la gloria de Dios ya no estaba en ese templo, pero fue destruido físicamente. Desde entonces, a los ojos de los hombres, no hubo casa de Dios sobre la tierra. O sea, no había lugar donde Dios habitara en la tierra. Cuando los 70 años de la cautividad anunciados por los profetas, y que Jeremías menciona bastante eso, cuando llegaron a su fin, Ciro fue motivado de una u otra manera para restaurar lo que era del pueblo, o sea, la restauración del pueblo. Al llamado del rey en el año 356 antes de Cristo, un remanente de Judá y de Benjamín, un total de 49.699 personas, 49.697 hombres. Ellos subieron, dice, a Jerusalén bajo el mando de Zorobabel y también de Josué para reconstruir la casa de Dios. Eso lo marca el libro de Esdras en el capítulo 1. Y por supuesto ellos, la finalidad que tenían era reconstruir el templo, la casa de Dios, para que habitara la presencia de Dios en ese templo. En el 7º mes, dice, reedificaron el altar ofreciendo sacrificios, restableciendo así el gran testimonio público de su relación con Dios, y recién en el 2º año de su llegada colocaron los fundamentos del templo con gozo, mezclando así esa realidad de, como dice alguien por allí, entre gozo y tristeza por lo que estaban haciendo. Esdras lo señala muy bien, capítulo 3, versículo 10 al 13, Esdras dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Miramos esto entonces y claro, también nos damos cuenta en la historia que los enemigos de Judá se ofrecen para participar increíblemente en la obra del pueblo de Dios. Los jefes no aceptan ese apoyo, esa ayuda, pero el resto del pueblo fue atemorizado de alguna forma y la obra fue abandonada. Hasta allí llegó toda la alegría y el gozo y la algarabía, el regocijo, en fin. Ellos habían regresado a Jerusalén después de un largo y penoso exilio, con mucho entusiasmo y con mucha alegría, esperando construir o reconstruir el templo del Señor. Pero sus ánimos fueron decayendo y se fueron enfriando totalmente para la reconstrucción. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a reconstruir los muros y a cercar propiedades. Eso es lo que hicieron. Hasta llegaron a edificar sus propias casas. El esfuerzo y tiempo de todo el pueblo fue empleado en afianzar
y al mismo tiempo en estabilizar cada uno su situación personal. Se esforzaron por mejorar ellos. Y pasó el tiempo, y esto es lo que nos señala la historia, y no solo se olvidaron de su promesa de reconstruir o construir el templo al Altísimo, sino que llegaron a dar excusas para no ocuparse de ese tema. En su acomodo, ese acomodo personal, ellos decidieron que aún no era tiempo, o como dice alguien por allí, no era tiempo adecuado para edificar la casa del Señor. Entonces el pueblo comenzó a olvidarse de sus promesas hechas a Dios y dejó a un lado totalmente su responsabilidad. Hay algo que no debemos olvidar nunca. Nuestro Dios es paciente. ¿Quién ha comprobado eso? Dios es paciente. Pero cuidado, toda paciencia tiene un límite. Y como dice alguien por allí, todo tiene su tiempo. Dios se cansó, y aquí vemos el cansancio de Dios hacia su pueblo. Dios se cansó, se agotó esperando un cambio de mente, un cambio de mentalidad y un cambio de corazón del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Les envió un mensajero, un profeta que los confrontara y los enfrentara y que les hiciera ver la situación en la cual ellos estaban o se encontraban. Ahora, nosotros como iglesia, en lo personal, creemos que los dones del Espíritu Santo también, los ministerios que Él da, lo que Él entrega, los dones de autoridad, y creemos por supuesto en ello, pero si algo me llama la atención es que cuando vemos la vida de los profetas del Antiguo Testamento, casi, ¿cómo decirlo? Casi en todas las citas bíblicas ellos confrontaban el pecado y la maldad. O sea, los profetas tenían un trabajo de hacer volver al pueblo a los caminos del Señor. Esa era la finalidad de los profetas. En cambio, hoy la gran mayoría, por decir casi todos, lo único que profetizan es prosperidad, bendición, y entregan llamados de Dios por todas partes. Es increíble cómo se escucha hoy día. Y en estos capítulos del profeta Ageo no encontrarás una sola vez que él anuncie bendición sin arrepentimiento. Dios a través de su mensajero les hace ver que la interrupción a los planes llevaba 16 años. O sea, estos hombres que habían llegado a la tierra prometida o a Jerusalén nuevamente después del exilio y que se suponía que volvían para reconstruir o construir el templo, pasaron 16 años y no habían hecho nada. Piensen esto. Solo en el inicio estuvieron motivados, entusiasmados, lloraron, gritaron de alegría cuando echaron los cimientos, pero luego el miedo los paralizó. Después llegó la orden absoluta del rey Asuero de no trabajar. Esa orden está allí y la podemos leer en la historia. Entonces, esta prohibición, que se puede considerar como el castigo de Dios sobre el remanente a causa de la falta de fe. Ahora usted podrá preguntarme, por supuesto, yo creo que ya lo está analizando, dice, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? La Biblia nos menciona. Cuando usted va al libro de Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. O sea, lo que le sucedió al pueblo de Israel está escrito para nuestra instrucción, para amonestarnos a nosotros, para que no caigamos exactamente en lo mismo que ellos cayeron. Todos los acontecimientos materiales de Israel tienen de una u otra manera para nosotros los cristianos una contrapartida espiritual. Y debemos nosotros analizar qué está pasando con nuestra vida. Entonces la pregunta aquí sería, ¿acaso no es evidente el caso de la iglesia? ¿Acaso no se nota que hay algo similar hoy día a lo que sucedió con Israel y lo que sucede en la iglesia de hoy? La iglesia es como Israel.
una institución divina y está establecida en la tierra bajo la responsabilidad de poder cumplir con la palabra del Señor. O sea, tal como Israel, la iglesia ha fallado y ha caído en la ruina más completa y lamentablemente por haber introducido cosas que no corresponden. El pueblo de Dios falló. Lo único que nos diferencia es que aquellos tenían a Dios en un templo físico, o sea, en un lugar, en una estructura. Ahí es donde Él habitaba. Para nosotros hoy no es así. Él habita en nosotros. Cuando vemos 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Qué querrá decir esta enseñanza? ¿Qué querrá decirnos el Señor hoy? Porque eso es lo que debemos analizar. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor hoy? Creo que debemos tener mucho, pero mucho cuidado al oír. El profeta Ageo nos llama a no ver, de alguna manera, a no ver la reprensión del Señor como algo negativo, sino a verla como algo positivo. Yo sé que normalmente cuando a usted lo reprenden por algo o lo hostigan por algo, por lo que no está haciendo bien, usted se enoja, es normal, ¿no? Nos molestamos, nos enojamos. Pero no podemos ver la reprensión del Señor como algo negativo, sino como algo positivo. Dios reprende la dejadez del pueblo. Y lo hace para estimularlos al deber, para que ellos reactiven la motivación. Y esto es también un acto, por supuesto, de misericordia, porque Dios no nos va a dejar todo el tiempo así como estamos. Dios no nos deja andar sin un rumbo o sin una dirección. Dios siempre está preocupado de que hagamos su voluntad. ¿Para qué? Para que las bendiciones de Dios puedan llegar a nuestra vida. Él siempre nos dice cuál es su voluntad. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora mismo es: ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para usted, para mí? Ageo capítulo 1 versículo 3 y 4 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Meditad sobre vuestros caminos. Esto es importante. O sea, la voluntad de Dios, hermano querido, es ponernos realmente en la posición que Dios desea. Y más aún, la voluntad de Dios es que nosotros pongamos a Dios como prioridad número 1 en nuestra vida. Dios debe ser el número 1 en tu vida. Es como decir el number one, el número 1 en tu vida. En palabras más claras, Dios no nos está diciendo, hermano querido, que nosotros nos olvidemos de Él, ¿no? Él nos está diciendo: tienen que tenerme en cuenta cada día y cada momento. Ahora, a través de este mensaje de Ageo, Dios nos dice a nosotros: ¿ustedes no tienen tiempo para mí? Pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. ¿Seguimos? Dios nos dice: ¿no tienen tiempo para reconstruir mi casa? Pero sí tienen tiempo, no solo para construir las suyas, sino para decorarlas. ¿Sigo? Dios nos dice: yo no puedo habitar en mi casa, pero ustedes sí pueden habitar en sus casas artesonadas. Dios nos dice: mi casa está desierta, mi casa está en ruinas.
pero sus casas están con todas las comodidades, pintadas, adornadas, televisores, refrigeradores llenos, calefaccionada, buen techo, buen living. Pero para mí, para mi casa, no ha sacado tiempo. Ustedes dicen que no tienen tiempo porque están ocupados, pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque tus prioridades están equivocadas. Este es nuestro problema. Nuestras prioridades están equivocadas. Dios está hoy con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Y por supuesto eso es seguro. Pero si nos hablara directamente desde el cielo, tal vez nos diría algo así como, a ver, pongámoslo en este enfoque. Iglesia Siloé. Ustedes son la iglesia Siloé, ¿cierto? Ok, no me equivoqué, yo pensé que estaba en otro lugar. Iglesia Siloé. Quiero comenzar felicitándoles, Dios hablando. Tienen no solo una casa, sino dos casas terrenales. Están en Barros Arana, están en el templo corporativo. Los felicito a toda la iglesia, porque han demostrado que el Dios de los cielos está también en los campos y en la ciudad. Está también en el piso de tierra, pero también está en salones hermosos, adornados. Y se han preocupado de tener cortinas, calefacción, se han preocupado de adornar ese templo visible. Todo eso era necesario y los felicito. Sigue Dios hablando, no se goza nadie aquí. Los felicito, sigan así. Porque todavía hay cosas que hacer. La obra no se ha terminado. Y la obra de edificar la casa de Dios no se limita, no consiste únicamente en arreglar esto físico. Tienes que arreglar ahora mi casa, dice Dios. Esa casa no se ve, que es invisible para los demás, pero yo sí la veo. Esa casa es tu corazón, donde verdaderamente quiero yo habitar. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está la casa de Dios? A Dios no le podemos engañar. Entre nosotros podemos hasta cierto punto engañarnos. Aunque hay evidencias claras, por supuesto, en esto que el Espíritu Santo de Dios vive en nuestro interior, a Dios no lo podemos engañar. ¿Sabe? Él trae consigo algunos resultados que cambian vida, que cambian a la persona, y es una verdad. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien como en ustedes, lo ubica primero como miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Le da dones espirituales a esa persona, le da habilidades que Dios, por supuesto, las pone allí para el servicio de su obra, para edificar la iglesia y para servir al Señor efectivamente para la gloria de Dios. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo está. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, lo ayuda a comprender y al mismo tiempo a aplicar la Escritura en su diario vivir, y enriquece la vida de esa persona a través de la oración y la comunión con Jesús. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, le da el poder para que se rinda, para que viva para Cristo y viva para su voluntad. El Espíritu guía al creyente por sendas de justicia, da evidencia de una nueva vida, por supuesto, al producir el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu habita en alguien, se contrista cuando el creyente peca. Eso trae convicción de pecado. Escúcheme bien, el creyente confiesa su pecado al Señor. ¿Para qué? Para que su relación sea restaurada.
Si analizamos en detalle cómo nos encontramos y viniera el Señor en ese preciso instante, pensemos un poco, ¿cómo nos encontraría? Si el Señor viniera ahora mismo, ¿cómo nos encontraría? Dios nos ama, pero Él espera y está esperando hace mucho tiempo que cambiemos, que seamos diferentes. Y lo repito, Dios nos ama. Por eso, hermano querido, es importante que nosotros entendamos hasta dónde debemos llegar. Hoy Dios nos dice, de acuerdo a la palabra de Dios, y hay muchos pasajes que podríamos utilizar. Uno de ellos es Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, el Señor nos llama a animarnos unos a otros en que Dios no nos ha puesto para ira. Él no eligió el infierno para usted ni para mí. Dios le ha elegido entre millones de personas, entre millones de seres humanos. Escúcheme bien. Y de seguro muchas de ellas más buenas que usted, que tienen un mejor apellido que nosotros, que tienen más dinero que nosotros, pero Dios en su amor nos escogió a nosotros. O sea, Él no está obligado a hacerlo. Él no está obligado a escogerle a usted ni a mí. Tenía todas las razones del mundo para no hacerlo, pero le escogió porque le agradó hacerlo así. De acuerdo a Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y eso es lo que tuvo conmigo, misericordia. Eso es lo que tuvo contigo, misericordia. Entonces Dios nos llamó a servirle. Y para esto necesitamos crecer. Mira la pregunta: ¿están colocando el mismo empeño en crecer espiritualmente que materialmente? ¿Está eso equilibrado? ¿Lo espiritual con lo material? Es importante hacer este análisis. En este año ya han pasado 6 meses, estamos en el mes número 7. La pregunta sería: ¿cuántos nuevos servidores tiene la iglesia? ¿Sabe? Todo creyente anhela conocer más y más al Dios que lo ha salvado. Anhela aprender más y más de la palabra de Dios. Desea dar a conocer a Cristo a todos los pecadores que conozca. Pero hoy día vivimos vidas muy cómodas cuando se refiere a la iglesia de Cristo. Hay hermanos, hay hermanas que en vez de subir su nivel espiritual, han bajado su nivel espiritual. Aquí mismo hay hermanos que pudieran ser de gran utilidad para la obra de Dios, que en otro tiempo colaboraron para que esta obra avanzara. Y seguro, y puedo decirlo, seguro muchos de lo que han logrado en sus vidas por su trabajo, por su esfuerzo, sacrificio, es valedero. Pero la pregunta es: ¿cómo están hoy? Esta iglesia debe seguir adelante. Esta iglesia debe seguir avanzando, debe seguir creciendo para la gloria de Dios. ¿Sabes que desde afuera la gente que nos ve y las otras iglesias que nos ven a nosotros como una iglesia grande, una iglesia con proyección, una iglesia con visión? Entonces sabemos que si estamos en pie es solo por la gracia del Señor. Pero permíteme preguntarte: ¿estás trabajando para que la obra de Dios crezca? Sé que hay hermanos que aman esta obra, pero ¿qué pasa con los demás?
Quizás usted dirá, por supuesto, es que pastor, la verdad es que no tengo tiempo. Y eso mismo dijeron los judíos en este pasaje, y Dios los reprendió por ello. Ellos dijeron que no tenían tiempo, Dios los reprendió. Dios les dijo: ¿acaso no hay tiempo para la casa de Dios? Pero si hay tiempo para sus casas. Quiero que puedas comprender algo de lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. Si primero, ¿cómo lo puedo explicar? Si primero arreglamos nuestra casa interior, o sea, nuestra vida con Cristo, nuestra relación con Él, de seguro entonces se reavivará nuestro deseo de levantar esta obra. ¿Me sigues en esto? No queremos a ningún precio privilegiar los talentos o los dones más que una vida consagrada al Señor. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Tú vienes aquí, tienes talentos, tienes dones, pero no van a servir de nada si no tienes una comunión con Dios. No te vamos a poner aquí, ni allí, ni allá, ni acá, ni en ningún lado si, aunque tienes talentos y dones, si no tienes una vida consagrada al Señor. O sea, ¿qué significa eso? Tienes que ordenar tus prioridades. Él dice: no esperen mi bendición si no lo hacen de esa manera. Mira lo que dice Ageo capítulo 1 versículo 6. Allí, ¿qué es lo que dice? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Parece que estoy hablando de ustedes, ¿no? Frases como esta: el dinero no me alcanza. ¿Cuántos dicen amén? Me falta tiempo para terminar. No puedo ahorrar ni un peso. Trabajo y trabajo y trabajo y no gano. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué sucede eso en su vida? ¿Por qué trabaja para ponerle más? ¿Me entiende? ¿Por qué trabaja 25 horas diarias? Son 24, pastor. Pero trabaja 25 horas diarias en el día y gana como si trabajara solo una hora. El libro de Ageo tiene respuestas. Y esto no es teología de la prosperidad tan predicada en este tiempo, tan enseñada en otras denominaciones. Ageo, hermano querido, es un libro de mayordomía cristiana. Y tal vez, por supuesto, no esté pensando exactamente lo mismo, o no esté pasando lo mismo que los judíos en el sentido de lo que ellos vivieron o experimentaron, pero hay una realidad muy similar. Los judíos, afanados por construir sus casas, levantar sus viñas, se olvidaron del templo de Dios y dejaron que estuviera en ruinas, el lugar donde Dios iba a habitar, el lugar en donde Dios iba a descender con su presencia que bendice a su pueblo, presencia que toca y guía a su pueblo. Ante esto, entonces, el profeta Ageo exhorta a los exiliados diciéndoles: meditad sobre vuestros caminos. Su mensaje era lógico y sencillo. Los judíos trabajaban mucho, pero no veían el beneficio. ¿Por qué? Porque habían equivocado sus prioridades. No colocaban en primer lugar al que debe estar en primer lugar. Muy por el contrario, se habían concentrado en cosas secundarias, necesarias tal vez, pero no primarias. Y allí, por supuesto, radicaba el error de sus vidas. Si estos judíos hubieran vivido en el tiempo de Jesús, Jesús les habría dicho, como les dijo por supuesto a todos los que le escuchaban allí, según Mateo 6:33, mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es un castellano simple, sencillo. Si te está yendo mal, entonces tienes que saber por qué. Sucede exactamente lo mismo hoy. Vamos por la vida concentrados, por supuesto, en cosas materiales. Dejamos las cosas de Dios en segundo, tercero y hasta en último plano. Es lo último. No es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para ir a cantar. No es que no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo, mucha pega. Tengo que trabajar hasta el domingo. Tengo que hacer doble turno y aún no me alcanza. Aunque trabajes 25 horas diarias, 8 días a la semana, 32 días del mes, 366 días del año, le he agregado a todo, ¿te fijas? Verás que tu cuenta no crece y las deudas sí. Pareciera que el dinero no alcanza muchas veces. Y dices, se va como agua entre los dedos. Llega y ya se fue. Wow. Es sencillo. No estás haciendo la ecuación correcta. Lo correcto es poner a Dios en primer lugar. Y esperar, por supuesto, a que Dios te dé todo lo que sabe que tú necesitas. Dios usó a Ageo para exhortar a los corazones de un pueblo materialista, preocupados totalmente en casas, en tierras, en bienes, alejados totalmente del proyecto mayor, de lo importante que era la casa de Jehová, el templo de Dios en donde él habitaría. Ahora, yo sé que la pregunta está saltando en tu mente, o sea, ¿es malo entonces preocuparse de eso? ¿Es malo preocuparse de tener una mejor casa, bienes? No, no es malo. Pero cuando ellas son tu prioridad y hacen que el amor a las cosas de Dios pase a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano, entonces ya no son más una bendición, sino son una maldición. El templo de Jehová era el símbolo de la presencia de Dios en medio de tu pueblo o del pueblo de Dios. La presencia de Dios. En Éxodo capítulo 25 versículo 8 dice: y harán un santuario para mí. Eso es la orden del Antiguo Testamento. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quería habitar en medio de su pueblo, pero ¿dónde iba a habitar? En el templo. O sea, llevemos nuestra época a esa época. Si Dios no habitara en nuestros corazones, ¿dónde habitaría? En un templo. Nosotros estaríamos desesperados por construirle el templo. ¿Por qué? Porque allí va a habitar el Señor. Entonces no era posible que Dios fuera honrado y adorado porque no tenía templo, no tenía dónde habitar. El templo estaba en ruinas y esa era la imagen visible hacia el mundo, que el Señor, que era soberano, que era el dueño de todas las cosas, tenía un templo que estaba en ruinas por culpa de su pueblo. Entonces, ¿podría el pueblo de Dios testificar al mundo entero del verdadero y único Dios? ¿Plantear todo el plan de salvación teniendo un templo en ruinas y abandonado? No se puede hacer de esa manera. Tú no puedes hablar de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que salva, de ese Dios que redime, teniendo tu vida destruida espiritualmente. Entonces la pregunta es, ¿le estamos dando la prioridad a Dios en nuestras vidas? Sabes, muchas veces no encontramos bendición simplemente porque no hacemos las cosas en el orden correcto. Dios debe ser lo primero. Dios debe ser lo primero.
Y la frase aparece ahí: meditad en vuestros caminos. Ve cómo caminas. No mires cómo camina el hermano, la hermana. No, te está preguntando a ti el Señor. Medita en tus caminos. Es fácil apuntar al otro y decir: este no viene nunca, este no aparece, pero yo vengo, por lo menos vengo. Medita en tus caminos. Entonces el Señor quería llamar la atención de su pueblo. Quería que ellos mismos se dieran cuenta de la manera en que se estaban comportando. Dios pretendía llevar a su pueblo a una reflexión personal que les hiciera ver la situación de complacencia, de egoísmo a la que habían llegado, porque eso es lo que estaba pasando. Que les hiciera pensar, analizar en la situación que ellos se encontraban, el por qué. Dios mismo les había señalado el camino por el que debían transitar, pero lamentablemente cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que bien se le ocurría o lo que le viniera en gana. Entonces Dios les estaba castigando en sus asuntos materiales, pero ellos no lo estaban reconociendo. Tú y yo sabemos, hermano querido, por lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, de nuestra relación, sabemos que todo proviene de la mano de Dios. Si Dios no lo permite, nada bueno sucede en tu vida, ni nada malo vendrá a tu vida. O sea, si Dios no lo permite, esa es la realidad. Job lo dijo: ¿recibiremos acaso lo bueno de Jehová y no lo malo? Su voluntad es perfecta. Cada uno de nosotros entonces debe meditar y preguntarse si Dios, si su reino, si su iglesia, si el servicio al Señor son la prioridad número uno en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros ahora podríamos decir como el salmista cuando habla en el Salmo 139: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos? Mira lo que dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Te imaginas, hermano querido, enfrentarnos al examen de Dios para que juzgue nuestros caminos? ¿A dónde nos lleva el camino que hemos escogido? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Es importante tomar una decisión personal de seguir a Cristo o rechazarlo. Eso es todo. No hay término medio en esto. Usted no puede decir: voy a ver, voy un poco de aquí, un poco de allá. No hay término medio. O lo aceptas o lo rechazas. No hay más. Entonces el libro de Ageo nos recuerda: meditad sobre vuestros caminos. ¿Hacia dónde se dirige usted? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo le va en el trabajo? ¿Cómo está resultando su negocio? ¿Cómo está resultando su matrimonio? ¿Cómo está resultando su familia? Porque cuando Dios nos castiga o nos disciplina, hay una razón para ello. No lo hace por capricho, lo hace por una razón. Cuando Él juzga y disciplina a un hijo suyo, este debería buscar la razón o la causa por la cual fue disciplinado. Debería tratar de descubrir por qué Dios está tratando con él de esa manera. Posiblemente ese trato no es siempre agradable y podría deberse también a que Dios está invirtiendo tiempo y esfuerzo en nosotros. Imagínate, si Dios te disciplina, Dios está preocupado de ti. Si Dios te bendice, Dios está preocupado de ti. Y eso es impresionante. El Dios del universo preocupado de mí. Dice que me da puros garrotazos, pero está preocupado de ti. A otros no los toma ni en cuenta. Entonces Dios está invirtiendo tiempo en nosotros, esfuerzo en nosotros, en sus hijos, en nuestros hijos, tratando de moldear, tratando de esculpir y limar muchas imperfecciones, muchas asperezas de nuestro carácter personal. Dios, hermano querido, nos quiere transformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Déjame concluir y terminar con este mensaje. Esto es reflexión hoy.
El pueblo había sufrido unas desastrosas cosechas, les había ido mal. Y como consecuencia de esas desastrosas cosechas, había hambre. Eso es lo que estaba viviendo Israel. O sea, no tenían medios económicos. No era suficiente lo que tenían para comprar ropa o adquirir los materiales para confeccionar esa misma ropa. No había suficiente para comer o para beber. El pueblo estaba sufriendo penalidades. Pero a nadie se le pasó por la mente que esa situación se debía a su desobediencia. Muy al contrario. Trataron de justificar sus dificultades, esas dificultades que atravesaban. Trataron de simplemente justificarlas. ¿Sabe, hermano querido? Hoy debemos analizar si lo que estamos viviendo es una prueba. ¿Qué es lo que es una prueba? La prueba siempre es para edificación. O después de esa prédica, analizar si estamos pasando lo que estamos pasando como una consecuencia de haber dejado a un lado a Dios. Si usted es hijo de Dios, no puede atribuirle a la mala suerte lo que está sucediendo en su vida. Tiene que saber que no existe para usted ni para mí la mala suerte ni la buena suerte. Para usted y para mí existe la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Ahora, si usted está pasando problemas, dificultades, cosas complicadas, situaciones inesperadas, de difícil solución o incluso consecuencias adversas a lo que usted esperaba que resultara, todo ello sucede con un propósito. Dios no permite que esas cosas, adversidades o adversas ocurran inútilmente. Dios no es caprichoso. No es que Dios permita que algo venga a su vida sin tener un fin o una finalidad, sino que ocurren porque Él estimó que sucedieran para que podamos hacer un alto en el camino, mirar nuestro camino, observar nuestro camino y darnos cuenta que sin Dios no somos nada. Jeremías dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sabe a qué se refiere eso? Se refiere a que tenemos que buscar lo mismo que hicieron los antiguos: la comunión con Dios. Algunos hablan de caminos, hablan de religión, hablan de formas, de maneras. En realidad se refiere a esa comunión. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? La comunión. Los hombres caminaban con Dios. Los hombres tenían una relación con Dios. Y luego dice: vean cuál sea el buen camino. Decidan ustedes si van a caminar por este o por el otro, y andad en él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe? Las indicaciones de Dios fueron muy simples y claras. Les dijo al pueblo a través de Ageo: reedificad mi casa. O sea, Dios no cambia en su propósito. Reedificad mi casa. Ellos pensaban que ya Dios se había olvidado del asunto. No, reedificad mi casa. Por eso los traje, por eso los devolví, por eso los traje desde Babilonia. ¿Para qué? Para que reedificaran mi casa. Entonces se olvidaron, hermano querido, de quién les había devuelto desde la cautividad a la libertad. Y se olvidaron quién había hecho, en otras palabras, el milagro de restaurarles en el pueblo. Mira esto: ellos hicieron promesas a Dios, a ese Dios que los rescató, que los libertó, y no las estaban cumpliendo. ¿No te parece similar a lo que hemos hecho nosotros?
Cuando el Señor te rescató, porque Él te rescató, no te salvaste solo, no. Tú no saliste de lo que estabas solo, no, tú no podías. ¿Te recuerdas cuando tratabas de dejar de fumar y no podías? ¿Te recuerdas cuando hiciste terapias para dejar de fumar y no podías? ¿Quién te libertó? Jesús te libertó. ¿Te acuerdas cuando querías dejar el vicio del alcohol? No podías. ¿Quién te libertó? ¿Te acuerdas cuando querías dejar la pornografía? ¿Quién te libertó? ¿Te acuerdas cuando querías dejar la maldad, la mentira, el pecado, el robo, todo aquello? ¿Quién te libertó? Solo Jesús lo hizo, y tú estabas agradecido y le hiciste promesas a Dios de servirle, de adorarle, de exaltarle, que no ibas a dejar ni un solo día de adorarle. Pero esas promesas no se están cumpliendo. Dios desea que establezcamos una relación personal con Él. Entonces, una vez que hayamos cedido a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, Él nos va a sorprender una y otra vez con respuestas a nuestras oraciones, con respuestas a nuestras circunstancias, con soluciones a nuestros problemas, con nuevos proyectos que jamás hemos imaginado. Porque Dios es así, Dios no es estático, Dios está siempre en movimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Darle lugar a Dios, ese lugar que Él merece. Y vamos a ver con nuestros propios ojos cómo Dios ordena toda nuestra vida y cómo ocupa todo en nuestro ser. Y más aún, Él se preocupa de todo lo que tú y yo necesitamos. O sea, no vamos a necesitar increíblemente preocuparnos nosotros de eso, porque Dios lo va a conceder. Dios te va a abrir puertas, Dios te va a abrir portones, y Dios va a hacer lo que tiene que hacer, porque tú eres un hombre y una mujer que se preocupa de Él. Dios es un Dios celoso. Él no quiere competir con nadie más, ya sea una persona, un objeto, un bien material. Dios no quiere competir con nadie. La palabra dice: ¿quién desea subir al monte, traer madera y reedificar la casa? Es la pregunta. Es tan sencillo y al mismo tiempo tan importante. Simplemente hay que recoger las mangas y comenzar a trabajar por Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pasan la vida ahí: pastor, ore por mí, que me ha ido mal. Y oramos, nos pelamos las rodillas orando por ti, y te sigue yendo mal. Yo: pastor, ore por mí, que la cosa está mala en la casa. Y oramos y te sigue yendo mal. Este pastor no tiene unción, este pastor no tiene poder, este no tiene autoridad. Le pidió que ore y no pasa nada. Es tu problema. No tienes comunión con Dios, no tienes relación con Dios, no buscas a Dios, no le sirves, no has cumplido las promesas que has hecho para Él, y quieres que te vaya bien. Hay tantas personas que están sentadas observando cómo otros trabajan. Pero si usted es miembro de esta congregación, es parte de esta iglesia, no se conforme con mirar cómo otros parten a la acción o cómo otros trabajan en la obra, sino que usted tiene que ser parte también de eso, porque es la manera de agradecerle a Dios por lo que ha hecho, y es la manera de cumplir las promesas que le hizo al Señor. Involúcrese, colabore, y verá con sus ojos cómo la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que la pandemia ya pasó. Puede venir otra, claro. Puede venir una peste, puede venir algo, un accidente, lo que sea puede venir, y Dios lo puede permitir de acuerdo a nuestra relación con Él. Una, por una prueba, o sencillamente porque quiere llamar nuestra atención para que volvamos a conectarnos con Él. El amor de Dios es tan grande que hace cosas para que nosotros volvamos a esa comunión una y otra vez. Por eso cuando Job recibe lo que recibe, dice: ¿recibiremos acaso lo bueno de Jehová y no lo malo? Esta es la realidad. Dios tiene un plan y un propósito. Pero hoy vemos a tantas personas, tantos cristianos, que después de la pandemia ahora escogen: no, yo voy los jueves, no, yo voy solo los sábados, no, yo voy solo los domingos.
¿Qué te quedaste haciendo el domingo por la mañana en tu casa? No, es que tenía que lavar el auto. Dios no permita que te choquen el auto. No, es que tenía que arreglar el techo y te sigue goteando. No, es que tenía que cambiar un vidrio de la ventana y no podías hacerlo por la tarde. No, es que mejor temprano. Al que madruga Dios le ayuda. Te he visto poco en la iglesia. No, es que mi negocio no me lo impide. No puedo. No tengo tiempo. Ah, no tienes tiempo. Wow, y si Dios no tuviera tiempo para ti. Hermano querido, esto es serio. Tremendamente serio. Tú deseas un buen pastor y yo deseo una buena oveja. Porque es difícil ser un buen pastor con malas ovejas. Tú deseas ser guiado, pero a tu manera. Y Dios desea guiarnos a la manera de Él. Esto no es para que te guste, esto es para que obedezcas. Cada decisión que tomamos en nuestra vida cristiana tiene que estar basada en la voluntad perfecta de Dios. Por eso tenemos que meditar en nuestros caminos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ante Dios? Solo déjame hacer un recuento y solo mirar atrás como una forma de hacerte pensar en esto. No sé si fue el año 2004, 2005, por allí, 2006, no lo recuerdo. Pero Dios me hizo profetizarles a la iglesia en ese día. Cuando afuera, algunos recordarán, cuando afuera de la iglesia había una reja. Y habían por lo menos unas 60 bicicletas allí. Todos llegaban en bicicleta. ¿Te acuerdas de tu bicicleta, hermano? Todos llegaban en bicicleta. Era enfermante una cantidad de bicicletas. Y recuerdo que así, otras arriba, otras arriba, otras arriba. Y todas amontonadas porque no había más espacio. Todo el templo, la fachada del templo llena de bicicletas. La gente pasaba en la micro y decía: mira las bicicletas, están vendiendo bicicletas. Y Dios me hizo profetizarles en ese día, recuerdo bien claramente. Y les dije: hermanos, Dios me dice que Él va a cambiar todas esas bicicletas en autos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando venías en bicicleta eras fiel, eras humilde. Cuando venías en bicicleta servías al Señor con todo. ¿Te recuerdas? Días de lluvia y llegabas, lloviendo y llegabas. Recuerdo muchos hermanos que venían con un paraguas en bicicleta ahí y la señora atrás. ¡Wow! ¡Qué esfuerzo! Ahora el auto, no, pastor, lo que pasa es que no voy a ir el domingo porque sabe que fui el sábado y quedó todo embarrado el auto. Aparte que el camino está bien malo, tiene muchos hoyos, deberían arreglarlo. El que debería arreglarse eres tú. Cuando Israel volvió a Jerusalén después de la cautividad, Dios les prosperó, Dios les bendijo. ¿Para qué? Para que hicieran la obra de Dios. Dios los prosperó en todo. Y cuando echaron los cimientos fue increíble, como el lloro, el griterío, fue algo emocionante porque estaban comenzando a construir el templo de Dios y allí Dios habitaría. Y Dios los bendijo económicamente, los prosperó. Y cuando la prosperidad llegó para ellos, dejaron el templo y se preocuparon de sus casas. La casa, el auto. Hagamos otra pieza más, 2 piezas más. ¿Por qué no agrandamos el living? Y si le hacemos un segundo piso, y si le cambiamos el techo, y si le ponemos una estufa acá, y si ponemos acá un 80 pulgadas, y si compramos otro refri mejor, este está feo, cambiémoslo por otro nuevo. Y si ponemos otro living, porque mira, este living lo tenemos desde que nos casamos, ¿te acordáis? Hay que cambiarlo. Y Dios, amén, les bendijo. Pero de pronto se olvidaron del templo, se olvidaron del servicio, se olvidaron de
la finalidad por la cual el Señor los había sacado de la cautividad. Se olvidaron de que Dios los había libertado para que le sirvieran. Se olvidaron de que Dios los había sacado de la maldad, del pecado, y los había libertado para que le sirvieran a Él y le agradecieran y demostraran a este mundo que hay hombres y mujeres que aman a Dios con todo y que Dios los bendice y los prospera. Pero ellos saben de dónde viene esa bendición. Si no te sucede nada en este momento, en este mensaje, no te preocupes. Cuando vayas en tu auto para la casa, trata de recordar cómo compraste ese auto, cómo te llegó la casa, cómo tienes esos muebles. Trata de recordar y vas a sacar las conclusiones. Es que yo trabajé, es que me fue bien, es que fui inteligente, es que fui sabio. No, es que mi negocio, lo que pasa es que yo soy capo. Agarra un palo, pégate un garrotazo en la cabeza y entiende de una vez por todas que solo Dios, con su misericordia y su bondad, te ha llevado hasta donde estás hoy día. Nada de lo que tienes te pertenece. Nada de lo que has logrado lo has logrado con tu esfuerzo, sacrificio. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Se lo debemos todo. Él es nuestro Dios y Él debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Ponte de pie, iglesia, por favor, ponte de pie. Meditad en vuestros caminos. Debemos darle nuestros mejores años al Señor, nuestro mejor esfuerzo. No sé cuánto tiempo de vida te quede o cuánto tiempo de vida me quede a mí, no importa. Pero el tiempo que nos reste debemos darle lo mejor al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Tú puedes pensar, no, yo ya estoy viejo, pastor, ya mi energía no es la misma. Dale lo que tengas. Dios hará lo que tiene que hacer a través de eso. No, es que yo nunca aprendí, pastor. Si lo que pasa es que yo no sirvo para predicar, sirves entonces para recibir a los hermanos. Es que yo no sirvo para recibir a los hermanos, sirves para hacer aseo. Es que yo no sirvo para hacer aseo, sirves entonces para otra cosa. Sirves para agarrar una cámara, para agarrar un micrófono, hacer algo. Entonces algo tienes que hacer dentro de la obra, porque Dios te llamó para servirle. No pongas excusas. Deja de excusarte. Es que si no atiendo mi negocio se va abajo. Si Dios no lo atiende, se va abajo. Si Dios no se preocupa por tu negocio, eso se hunde, aunque pases horas, días enteros y meses y años tratando de sacarlo arriba. Porque no hay nada que pueda funcionar si Dios no está en eso. Medita en tus caminos, hermano. Desde que llegaste al Señor hiciste compromisos con Él. Más aún, le hiciste promesas a Él. No te voy a preguntar cuántas de ellas has cumplido, porque creo que Dios tiene muy claro cuáles cumpliste y cuáles no has cumplido. Pero este es un momento en donde tú tienes que decidir: o vas a obedecer a Dios o vas a rechazarlo sencillamente. Puedes seguir como estás. Puedes seguir tratando, intentando. Puedes seguir luchando, agotándote, tratando de echar adelante lo que estás haciendo. Pero en realidad ¿qué es lo que no has podido hacer para Dios? Porque las excusas son demasiadas. Porque sencillamente te has preocupado de otras cosas y no de Él. Y el Señor te ama tanto que en esta mañana tu pastor trajo este mensaje para una vez más mostrar su misericordia hacia ti, para demostrarte que está preocupado por ti. Y que si bien es cierto, Él quiere bendecirte primero con su presencia, pero esa presencia no puede habitar en ti si no estás cumpliendo las promesas que le hiciste. Él te llamó con un propósito.
Él te llamó para que hicieras su voluntad. Ahora eres tú quien decide si la vas a hacer o no la vas a hacer. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.